sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas conectado para una lección más de este curso que le hemos titulado Profetas Mayores. En la lección número 1 aprendimos bastantes cosas, vamos a dar un pequeño repaso. Pero ahora vamos a seguir en esta lección número 2, vamos a seguir avanzando en el libro de Isaías. Pero, ¿qué te parece si antes de eso comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es alimento a nuestra alma. Ahora venimos delante de ti a pedirte, Señor, tu ayuda y tu bendición sobre todo lo que vamos a hablar. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, amado hermano, estuvimos viendo bastante información la semana pasada acerca de lo que eran los profetas mayores y profetas menores. Y esto es solamente un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Comenzamos platicando acerca de cuáles son los libros de los profetas mayores y cuáles son los libros de los profetas menores. Y una de las cosas que tienes que saber también es de que próximamente vamos a estar dando el curso de profetas menores. O sea que esos libros, esos 12 libros los vamos a estar viendo primeramente Dios con bastante detalle. Pero ahorita nos vamos a concentrar en los profetas mayores. Sí, ¿te recuerdas que mencionamos que realmente se llaman profetas mayores y profetas menores por lo largo de su libro? Los profetas mayores tienen libros bien largos, los profetas menores tienen libros cortos, pequeños. Entonces, a causa de eso se le dio estos dos títulos, amén. Pero ahí tienes la lista entera que tú puedes ver de los profetas mayores y profetas menores. Ahora vayamos rápidamente a esa línea de tiempo que mencionamos la semana pasada. Algunas cosas que habíamos dicho, amado hermano, es que tenemos ahora al reino del norte, después de la división, y al reino del sur. Amén. Cada una de estos reinos ahora tiene su capital muy distinta a la otra. Amén. Y démonos cuenta que ellos van a tener sus distintos reyes también. Es un gobierno totalmente distinto. Amén. Entonces, mencionamos que Dios comienza a hablarle al pueblo y comienza a enviar a sus profetas. En este caso tenemos aquí a Elías y Eliseo, que son de los primeros que el Señor comienza a mandar después de la división, cuando el pueblo estaba muy desviado, ¿verdad? Pero también el Señor comienza a mandar, por ejemplo, a Jonás, Amós y Oseas. Y Jonás, aunque sabemos que fue a Nínive, él también era profeta en Israel y era respetado en Israel como profeta, que lo vamos a ver en los profetas menores. Pero démonos cuenta que ellos profetizan en Israel antes del cautiverio de Israel. Amén. Antes del cautiverio, aquí te lo puse, de Israel. Después tenemos el cautiverio de Israel a Siria,
que viene ocurriendo cerca del año 721 antes de Cristo, y tenemos a otros profetas. Y aquí es donde es importante notar esto. ¿Ya te diste cuenta dónde están los profetas mayores en medio de todo esto? Uno está antes del cautiverio, ¿verdad? Antes del cautiverio de Judá, y los otros tres están durante el cautiverio de Judá, como te lo puse acá. Esto es muy importante, identificar dónde están estos profetas, porque nos da una idea de del contenido de sus libros. Amén. Uno está hablando antes del cautiverio de Judá y tres están hablando durante el cautiverio de Judá en Babilonia. Amén. Vamos a platicar un poquito de eso en este curso. Pero entremos entonces, ya viendo esto, los demás profetas que aparecen aquí, que tú miras, que están como adicional, ¿verdad? Que no son profetas mayores, realmente son los profetas menores, los cuales vamos a estar hablando de ellos en un próximo curso. Pero entremos y continuemos ahora viendo lo que es el libro del profeta Isaías. Vayamos ahí rápidamente a Isaías capítulo 6, versículo 1, donde está el llamamiento de Isaías, que mencioné la semana pasada que este capítulo 6 fue el que básicamente le costó la vida. Amén. Cuando uno de estos reyes escuchó lo que Isaías decía que había visto al Señor, lo mandó a matar. Eso es lo que se cree que ocurrió. Pero miremos aquí en Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahora mira lo que encontré yo aquí bajo esta primera línea. El comentario bíblico Beacon nos dice: bajo Usías, Judá alcanzó un grado de prosperidad y fuerza que no había disfrutado desde los días de Salomón. Tenía ciudades amuralladas, fortalezas, un gran ejército permanente y un puerto comercial en el Mar Rojo. Su extensión territorial había aumentado. Los amonitas le pagaban tributo y libraban guerras victoriosas contra los filisteos y los árabes. Esto nos va a ayudar a comprender cómo, en qué condiciones se encontraba Judá cuando Isaías comenzó su ministerio. Era un pueblo muy rico, amados hermanos, lo vamos a ver. Habían sido 52 años del reinado de Usías. Amén. Y aunque sus últimos días fueron malos, realmente sus principios fueron muy buenos y Dios lo bendijo a causa de eso. Ahora, vayamos aquí a este otro punto. Usías es aquel rey que le dio lepra por su imprudencia, que aparece ahí en 2 de Crónicas 26:16. Lo vamos a ver con mucho más detalle después. Pero ¿ya te diste cuenta, amado hermano, que aquí ahora nos muestran a los serafines, los cuales se creen que son los seres más cerca a Dios? Y mira, amado hermano, la reacción de ellos ante la gloria de Dios. Dice ahí: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Amado hermano, es impresionante que si los serafines son los más cercas a Dios,
que inclusive siendo, amado hermano, porque se cree que son de fuego, son seres de fuego, impresionantemente ellos aún no llegan a la santidad de Dios, porque se tienen que cubrir sus rostros, dice aquí, y cubrir sus pies. ¿Por qué? Por la santidad y la gloria de Dios. Esto es impresionante, pero es también algo que nos va a ayudar en la historia. Miremos, por favor. Ahora nos vamos a dar cuenta cómo está el profeta Isaías y la actitud que nosotros debemos de tener delante de la presencia de Dios. Entonces dije, dice el versículo 5, ¡ay de mí! Isaías reconoce su humildad y lo excelso de la gloria de Dios. Dice, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Lo segundo que hace cuando se da cuenta de la gloria de Dios es que Isaías ahora reconoce su condición de pecador y la condición de los que le rodean. Pero mira después, dice ahí, versículo 6, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Lo tercero que ocurre es cuando él reconoce su condición, entonces el Señor comienza a mover las cosas. Cuando uno reconoce y se ubica, entonces le damos oportunidad a Dios que Él haga algo al respecto. Amén. Y el último verso, versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Démonos cuenta que antes de mostrar la voluntad de Dios, Isaías tuvo que ser limpio. Le mandaron ese carbón, ¿verdad? Con esas tenazas, e Isaías tuvo que ser limpio. Y dice, con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y hasta después se muestra entonces la voluntad de Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. ¿Por qué es importante esto? Porque esta escena, amado hermano, comienza que Isaías vio al Señor cuando murió el año que muere el rey Usías. Si nosotros recordamos correctamente, sabemos que Usías lo que le pasó fue lo opuesto al profeta Isaías. Isaías se humilló, Usías se enorgulleció. Y comparemos entonces estas dos historias. Tenemos, amado hermano, ahí en Isaías capítulo 6, versículo 1, que nos dicen de que en el año que murió el rey Usías, Isaías miró al Señor en su trono. En el versículo 5 nos dice que él reconoce, amén, su iniquidad a causa que acaba de ver la gloria de Dios. Pero en ese momentito, como lo habíamos explicado anteriormente, vuela un ángel, un serafín, y lo limpia de su pecado. El Señor buscó la manera de ayudar a Isaías. Mira qué interesante. Y por último el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? O sea, muestra su voluntad, pero hubieron pasos. Hubieron pasos de humildad, de limpieza, y el Señor entonces muestra su voluntad. ¿Y quién irá por nosotros? La humildad, amado hermano, nos lleva muy lejos. Amén. Es de mucha importancia. Ahora, miremos al rey Usías. No fue así. El rey Usías comenzó muy bien. Hizo lo recto delante de Jehová.
Y dice la palabra del Señor ahí en 2 de Crónicas 26:7 que Dios le dio ayuda. Amén. Comenzó muy bien el rey Usías. Pero dice también en el versículo 16, cuando ya era fuerte, se enorgulleció. O sea, esto no fue al principio, amado hermano. Pasaron muchísimos años. Pero es un contraste que nos está mostrando la Biblia. Nos está mostrando el contraste de la humildad delante de la presencia de Dios y del orgullo delante de la presencia de Dios. Ese es el contraste que nos está mostrando. Porque nos damos cuenta que ahora, como se enorgulleció, entró en el templo para quemar incienso a Jehová en el altar e inmediatamente le da lepra. Amado hermano, ¿te puedes imaginar lo que nosotros no miramos que probablemente pase en lo espiritual? En este caso tenemos al rey Usías, que en lo físico él recibió la lepra. Pero ¿cómo venimos nosotros delante de la presencia de Dios? Ese es el principio de esta enseñanza, de esta historia que nos está mostrando. Nos está mostrando lo que hizo Isaías el año que el rey Usías murió. ¿Y cómo murió Usías? Leproso. En una casa apartada. ¿A causa de qué? De orgullo. Es importante nosotros aprender a darle siempre la gloria a Dios. La humildad te va a llevar muy lejos. El orgullo te va a llevar a muy corta distancia. Amén. Sigamos viendo entonces. Ahora, amado hermano, no solamente tenemos una hermosa comparación aquí de la humildad y el orgullo, sino que también podemos ver los pasos en estos versos que vimos al principio. Podemos ver los pasos de alguien que Dios quiere usar. Son pasos, amado hermano, que podemos usar para nuestra propia vida. Por ejemplo, tenemos aquí a alguien dispuesto. Isaías, alguien dispuesto, pero que reconoce su situación, reconoce cómo él está y con quién habita. Pero aparte de eso, tenemos de que es una persona humilde. Amén. Alguien que reconoce y alguien que es humilde y alguien que es limpiado para ser usado. Aquí tenemos varios pasos que podemos seguir para nuestras vidas, si queremos ser usados para el Señor. Pero ahora, vayamos ahí a lo que es Isaías capítulo 1, versículo 1. Ya vimos el llamado de Isaías. Ahora vayamos al verso 1, porque es importante, capítulo 1, verso 1, porque es importante ver la información que nos dan ahí. Dice así: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, nos dan una lista que debemos nosotros de ver. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que las profecías en este libro de Isaías ocurrieron durante el periodo de reinado de estos 4 reyes. Y como estamos profundizando en el libro de Isaías, vamos a tener que ir a ver cómo fue el reino de estas personas, cómo fue el reino de estos reyes. Amén. ¿Qué te parece si entramos a eso entonces? Y vayamos ahí a ver en 2 de Crónicas capítulo 26. 2 de Crónicas capítulo 26 aparece el reinado de Usías. Voy a darte la información en breve, pero tú lo puedes leer en casa. Amén. Tú lo puedes leer en tu tiempo. Ahí nos muestra de que Usías comenzó a reinar a los 17 años de edad. Reinó 52 años y dice la palabra del Señor que fue un rey muy exitoso, amado hermano. Dios prosperó el reinado de Usías. Amén. Había prosperidad mientras buscó a Jehová. Y es exactamente la forma que lo pone. Vayamos ahí por favor al capítulo 26, versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová,
conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Nos damos cuenta, el versículo 5 ahí nos lo dice. Y también tenemos esta otra información. Se enorgulleció en sus últimos años. No fue así el reinado de Usías. Fue a los últimos años. Versículo 16 nos lo dice. Vayamos al versículo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces esto ocurre cuando ya había sido fuerte. No dice la Biblia exactamente cuántos años él estuvo dependiente de Dios y en qué momento de su reinado él se enorgulleció, pero sí nos dice que su reinado duró 52 años. Amén. Vayamos a ver entonces. Déjame ponértelo así porque vamos a estar viendo varias de las cosas. Y ahora dice la palabra del Señor que muere leproso a causa de su orgullo. Amén. Ahí en el versículo 21, 26, 21. Mira lo que dice. El rey Usías quedó leproso hasta el día. Déjame ponértelo más grande. Ahí está. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Pero ahora miremos el próximo reino. Es el de Jotam, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 27. Segunda de Crónicas, capítulo 27, aquí lo tenemos. Dice, Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusá, hija de Sadoc. Jotam hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Pero no entró en el templo del Señor, pero el pueblo seguía corrompiéndose. O sea, el problema ahora estaba en el pueblo. Pero dice la palabra del Señor que Jotam edificó la puerta superior de la casa del Señor y edificó extensamente en la muralla de Ofel. Miremos algunas cosas que hizo y alguna información que te abrevié aquí. Comenzó a reinar a sus 25 años de edad. Reinó por 16 años e hizo lo recto ante Jehová. Dominó a sus enemigos y edificó ciudades, fortalezas y torres. Se hizo fuerte a causa de que agradó a Dios. Interesante, ¿verdad? Ese es Jotam, un buen rey. Usías también un buen rey, pero sus últimos años la pasó difícil, ¿verdad? Pero ahora tenemos a este otro. Este es Acaz. Y Acaz, amado hermano, ahí en Segunda de Crónicas 28, comenzó a reinar a sus 20 años de edad. Segunda de Crónicas 28. Vayamos a ir rápidamente. Y aquí nos lo dice, Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David lo había hecho. Curiosamente, amado hermano, aquí está profetizando Isaías y este personaje no hace el bien, hace lo malo. Amén. Jotam ya estaba profetizando Isaías y Jotam hace el bien, pero Acaz hace el mal. Y dice que también reinó por 17 años e hizo lo malo ante Jehová
Y esto es terrible, las otras cosas que comenzó a hacer. Hizo pasar a sus hijos por fuego en adoración a los ídolos. Y cerró la casa de Jehová y quebró los utensilios del templo. Este personaje hizo altares en todos los rincones de Jerusalén. De esa manera lo describe la palabra del Señor, amado hermano. Hizo altares en todos los rincones. Mira por favor ahí el capítulo 28, versículo 23. 28, 23. Miremos por favor rápidamente. Dice así: sacrificaba a los dioses de Damasco que lo habían derrotado y decía: por cuanto los dioses de los reyes de Aram los ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Además, cuando Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios. Cerró las puertas de la casa del Señor e hizo para sí altares en cada rincón. ¿Nos damos cuenta? De Jerusalén. Amén. En cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses y provocó a ira al Señor, Dios de sus padres. Pero tal vez te estarás preguntando, pastor, pero ¿cuál fue el rey que mató al profeta Isaías? Bueno, esa respuesta te la voy a dar en un ratito. ¿Cuál de todos estos reyes fue el que mató al profeta Isaías? Miremos, sigamos viendo entonces. Las cosas del tiempo de Isaías se ponían difíciles con este rey Acaz. Después sigue, amado hermano, Ezequías. Las profecías de este libro de Isaías también abarcaron el periodo o el tiempo de Ezequías. Ahí en 2 de Crónicas 29, del capítulo 29 al capítulo 32. Comenzó a reinar a sus 25 años de edad. Reinó por 29 años e hizo lo bueno ante Jehová. Abrió las puertas del templo. ¿Por qué las tuvo que abrir? Porque Acaz las había cerrado. Abrió las puertas del templo e hizo venir a los sacerdotes en su primer mes. Eso significa, amado hermano, ahí en el capítulo 29, eso significa de que no solamente se habían cerrado las puertas, sino que los sacerdotes los habían mandado probablemente a las ciudades levitas, ¿verdad? Entonces ya no estaban oficiando como sacerdotes en el templo. Los regresaron en el tiempo de Acaz. Pero ahora Ezequías los trae de regreso. Y mire lo que dice aquí. Hizo reformas para destruir las imágenes y restaurar la adoración a Jehová. Esto lo hizo Ezequías. Y por supuesto sabemos que Dios le regala 15 años más a Ezequías. Pero en esos 15 años se enorgullece. Dios comienza a disciplinarlo, como ya sabemos, y al final él termina humillándose. No así Usías. Ezequías también se enorgulleció de todo lo que había, de toda la gloria que tenía su reino, pero él sí se humilló. Usías no se humilló. Ahora, ¿quién es entonces el rey que supuestamente mandó a matar al profeta Isaías? Eso lo podemos encontrar, a ese rey lo podemos encontrar en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, aunque la Biblia no menciona que él hizo eso, pero históricamente se cree de que el rey Manasés, el abuelo del rey Josías, mandó a matar al profeta Isaías. Históricamente se cree esto. Manasés, el rey Manasés, o sea, el hijo de Ezequías, manda matar al profeta Isaías. Interesante. Ahora, regresemos un poco porque tenemos que ver entonces,
Ya estamos viendo cómo estaba el reino en cada uno de los reyes donde profetizó Isaías. Entonces, Isaías profetizó durante el reinado de estos 4 reyes. Pero ¿qué te parece si vamos entonces a ver a profundidad el libro de Isaías? Que yo creo que nos va a ayudar bastante. Una de las cosas que vamos a ver en estas próximas clases es la condición. Hoy vamos a ver la condición de su tiempo. En las próximas vamos a ver también acerca del Mesías, las profecías del Mesías en Isaías. Pero también vamos a estar viendo lo que dice el libro de Isaías acerca del milenio y acerca del misterio revelado, como lo pone Pablo, de la iglesia. Ahí en Isaías también hay bastantes profecías acerca de la iglesia. Y por último vamos a estar viendo los juicios del libro de Isaías. ¿Qué te parece entonces si entramos a la condición de su tiempo? Y aquí se va a poner interesante. ¿Por qué? Porque las cosas no estaban nada bien. Aunque Usías había reinado por 52 años y habían sido prósperos, Dios había prosperado el reinado de Usías, se habían infiltrado también en medio del pueblo cosas que definitivamente no deberían de haber estado ahí. Por ejemplo, la hechicería. Vayamos rápidamente a Isaías capítulo 2, versículo 6. Dice, ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres, ¿qué dice? Del oriente. Son adivinos como los filisteos. ¿Quiénes? El pueblo de Dios. Y hacen tratos con hijos de extranjeros. Una de las cosas que había en este entonces, amado hermano, era bastante hechicería. Otra versión, mira lo que dice la Reina Valera. Lo dice de esta manera. Te lo voy a poner más grande. Dice, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Esta otra versión, la versión Peshita, lo dice así. Porque te has olvidado de tu pueblo, de la casa de Jacob, por cuanto se han saciado como antes y practican la adivinación como los filisteos, y han criado muchos hijos extranjeros. Esta era la verdadera condición del pueblo en ese entonces. Aparte de eso, tenían mucha prosperidad económica. Amén. Mucha prosperidad económica. Versículo 7 dice, se ha llenado su tierra de plata y de oro, y no tienen fin sus tesoros. Su tierra se ha llenado de caballos, y no tienen fin sus carros. Es que algo que ocurre, amado hermano, es que cuando las cosas están bien y no hay crisis, usualmente la gente tiende a olvidar a Dios. Ese fue el caso acá. Hay 52 años de prosperidad, hay bastante tesoro, plata y oro, no hay necesidad y no miran hacia arriba. Y eso fue lo que ocurrió. Pero sigamos viendo, versículo 8. Idolatría. También su tierra se ha llenado de ídolos, adoran la obra de sus manos, lo que han hecho sus dedos. Entonces, la idolatría también era parte de este entonces. Tanta era la maldad que son comparados a Sodoma. Mire el capítulo 3, versículo 9 en adelante. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Pero mira también este otro, capítulo 1, versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, o sea,
aquí lo ponen como sobrevivientes, lo pone aquí. Dice, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Amado hermano, lo único que diferenciaba a Sodoma y Gomorra del pueblo de este entonces era que Dios había dejado un remanente. Es todo. Todo lo demás lo estaban haciendo ellos ahí. A tal grado, amados hermanos, que el Señor se disgusta con ellos. Y dice la palabra del Señor, mira lo que encontré aquí. Capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué queréis? Lo voy a leer en esta versión, una Biblia de las Américas. ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Y dice, toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La tierra de ustedes está desolada. Entonces, miremos cómo lo dice esta otra versión. Versículo, ¿qué era? Miremos desde el 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amado hermano, esta era la condición de ahora donde iba a comenzar a profetizar Isaías. Habían tenido años de prosperidad y el año donde muere Usías comienza a profetizar Isaías a este pueblo. Pero lo más tremendo era que ellos tenían templo, pero su culto a Jehová no servía. No servía para nada, hermanos. El Señor se escondía de todo lo que ellos hacían. Es interesante. ¿Te recuerdas del otro rey que hablamos? Que él cerró las puertas del templo, pero aquí están abiertas las puertas del templo. Están abiertas, pero está malísimo todo lo que ellos están haciendo. Vayamos ahí a Isaías capítulo 1, versículo 13, donde dice, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y mire lo que dice aquí. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado y haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Esta era la condición en que estaba este pueblo. Era un culto totalmente religioso. Pero ahora el Señor también los llama asesinos. Mira lo que dice el versículo 1:21. ¿Cómo te has convertido en ramera? No solamente los llama asesinos, los llama una ramera. Oh ciudad fiel. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hace justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda.
Y no solamente eso, había una opresión en el pueblo. Ellos oprimían al pueblo. Miremos por favor al justo o al que estaba caminando bien. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Esta era la condición. Te lo voy a poner en grande para que le tomes ahí una toma de pantalla. Esta era la condición de este pueblo cuando Isaías comienza a profetizar. Amado hermano, las cosas no estaban nada bien. Y ahora lo entendemos mucho mejor. ¿Por qué vino el cautiverio? Aquí está Isaías mostrando las razones por las cuales vino el cautiverio. Amén. Amado hermano, hemos llegado al final de esta clase. Espero que te haya sido de bendición. Estamos indagando, profundizando para ver este libro hermoso de Isaías. La próxima semana seguiremos viendo el libro de Isaías para la lección número 3. Te pido no te la pierdas. Que Dios te bendiga, te amamos y no se te olvide tu tarea, tus exámenes, tus notas, todas las cosas que ponemos en la guía semanal. Que Dios te bendiga, te amamos, nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.